Estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos y solo para hacer un recordatorio, hasta dónde vamos en este estudio. En el capítulo 1, ¿cierto? Vimos que Jesús le da una promesa a su iglesia, que es la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos. En el capítulo 2 vimos el cumplimiento de esa promesa con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés. Y desde ese momento en adelante ellos comienzan a predicar, ¿cierto?, la palabra del Señor. En el capítulo 4 se inicia la persecución en la iglesia con el arresto de Pedro y de Juan. Los encarcelaron a ellos, ¿cierto? En el capítulo 5 vimos cómo el enemigo se infiltra en la iglesia a través de la hipocresía de Ananías y Zafira. En el capítulo 6 vimos al enemigo trabajando un poco más fuerte, ahora intentando dividir la iglesia, ¿cierto?, con el problema que se presentó ahí por el crecimiento de la iglesia, con la atención de las viudas, ¿cierto? Los discípulos ahí tomaron decisiones sabias, guiados por el Señor, y solucionaron el problema y la iglesia siguió adelante. Después, en el capítulo 7, ¿cierto?, la persecución ya se intensifica, tanto así que está la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban, ¿cierto? Y en el capítulo 8 ya estalló la persecución y los creyentes son obligados a salir de Jerusalén, y junto con esto, cumpliendo el propósito del Señor, ¿cierto?, llevan el Evangelio por Judea y por Samaria. Y la semana pasada iniciamos el capítulo 9, Heriberto enseñó los versículos 1 al 18, en donde nos relató la conversión de Saulo de Tarso, ¿cierto? Este hombre que posteriormente es conocido como Pablo el Apóstol. Ahora, Saulo es el vivo ejemplo de que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Cuando uno lee la historia de Saulo, ¿cierto?, vemos que Dios puede alcanzar a cualquier persona, ¿ya? Y puede tomar el corazón más duro, ¿cierto?, que uno se pueda imaginar, y cambiarlo en un corazón blandito, como dice la Escritura, moldearlo a su voluntad y usarlo para traer gloria a su nombre, ¿ya? Saulo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, pero un encuentro con el Señor cambió su vida totalmente, y para siempre, de una vez. Y eso nos da esperanza a nosotros también, ¿cierto? A veces estamos orando por personas que consideramos difíciles de alcanzar para Cristo, por la dureza de su corazón, ¿ya? Pero cuando vemos la historia de Saulo nos anima a seguir orando por ellos, a no bajar los brazos, ¿ya?, ni perder la esperanza, porque Dios es suficiente para hacer ese milagro, para cambiar corazones a través de la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Vimos también en el estudio pasado a otro discípulo que se menciona ahí, un hombre, ¿cierto?, que fue usado por el Señor, llamado Ananías, que a pesar de sus temores, él era un hombre obediente al Señor y dispuesto para ser usado por él, ¿ya? Y vimos ahí cómo el Señor lo llamó, y cuando el Señor lo llama, él dice: heme aquí, Señor. La misión que tenía no era fácil, era difícil, ¿ya?, a pesar del temor que tenía, porque él conocía quién era Saulo de Tarso, ¿ya? Él sabía quién era y sabía de lo que era capaz Saulo. Entonces, pero contra todos esos temores que él tuvo, prevaleció la obediencia. Y Dios lo cuidó, Dios lo guardó, ¿cierto? Y a pesar de que Saulo era un enemigo de los cristianos, ¿cierto?, él se acercó a Saulo como un hermano más en Cristo. Y cuando llega a él, pone sus manos sobre Saulo y le dice: hermano Saulo. Y este hombre, Ananías, a través de él, el Señor no solamente trajo la sanidad física, ¿cierto?, de Saulo en ese momento, recobrando su vista, sino que también trajo sanidad espiritual, ¿ya? A través de la oración y la imposición de manos de este hombre Ananías, Saulo dice que recibió el Espíritu Santo ese mismo día. Ahora, qué interesante que después de este evento, Ananías desaparece de la Escritura. No lo vemos nunca más. No lo volvemos a ver.
Y es interesante, ¿por qué? Porque Dios lo llamó, él tuvo un corazón dispuesto, el Señor lo preparó, cumplió la tarea que tenía que hacer y sería. No sabemos cuánto fue el tiempo que Dios lo preparó para una tarea tan cortita, pero tan importante. Y así trabaja Dios. ¿Ya? Lucas nos dice que cuando Saulo recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo, fue bautizado también, ¿cierto? Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver a Saulo después de su bautismo, ¿ya? Saulo ya ha tenido este encuentro con el Señor y vamos a ver cómo el Señor ahora comienza a preparar a Saulo de Tarso para el ministerio que lo llamó, ¿ya? Y es una preparación que duró mucho tiempo. Nosotros leemos el libro de Hechos, pero desde el momento en que Saulo tiene el encuentro con el Señor hasta que sale en su primer viaje misionero, pasan entre 11 a 12 años, incluso algunos dicen 13 años. Es un tiempo largo de preparación. Y recién lo volvemos a ver en el capítulo 13, donde parte realmente con su ministerio, ¿ya? Y vemos que Dios no tiene prisa, Él no se apura. Nosotros somos impacientes, ¿cierto? Oramos y pedimos, Señor, por favor, ya. Sobre todo en este tiempo, que todo es inmediato. Si se demora mucho el teléfono, ya queremos cambiarlo. El Señor no tiene prisa. Él se toma todo el tiempo para preparar a sus siervos, para poder enviarlos a la tarea que Él tiene para ellos. Y vamos a ver también que durante este tiempo de preparación de Saulo, como la persona que Dios va a enviar posteriormente, van apareciendo en la vida de Saulo marcas distintivas de un verdadero convertido, ¿ya? Y los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Pero antes que el Señor lo preparara, Saulo tuvo que ser humillado. Su orgullo fue aplastado, ¿ya? Llegó al fondo para recién empezar con la etapa de preparación. Acuérdense el currículum de Saulo, como el apóstol Pablo cuando lo da en las Escrituras. Top de top, ¿cierto? Yo creo que uno de los más preparados. Pero lo vamos aquí a ver como un simple nuevo creyente, empezando de nuevo. Ahora, después de esa preparación y todo lo que vemos del apóstol Pablo, podemos ver el propósito de Dios. Saulo de Tarso, después de su preparación, y ahora como el apóstol Pablo escribió más del 50% del Nuevo Testamento que tenemos en la Biblia. Entonces, ese tiempo de preparación que se toma el Señor tiene su fruto, con Saulo y con cualquiera de nosotros, ¿ya? Por eso no tenemos que ser impacientes, tenemos que esperar tranquilos. Vamos al texto de hoy día, partimos en el versículo 19, ¿ya? Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, hablando de Saulo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo aquí, después de su conversión, y después de haber estado, dice, 3 días totalmente ciego, y en ayuno total, sin comer ni beber, recibe la vista, cuando Ananías ora por él, y es lleno del Espíritu Santo. Es bautizado, dice, y ahora toma alimento para recuperar su fuerza física, ¿ya? 3 días de ayuno no van a matar a una persona, excepto que tenga algún tipo de enfermedades, pero debilita. Un día de ayuno completo y ya estamos de mal humor, ¿cierto? Queriendo comer, no sé, echando de menos todas esas cosas que se vienen a la mente cuando hay hambre. Entonces Saulo aquí recupera su fuerza y se queda, dice, algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, que ahora son sus hermanos. Fueron sus enemigos, pero ahora son sus hermanos, son su familia en la fe, ¿ya? Y una de las primeras cosas que hace un nuevo creyente después de haberse entregado al Señor es justamente eso, buscar la compañía de otros cristianos. Normalmente pasa que las relaciones que hasta ese minuto uno tiene como cualquier persona normal, amigos entre comillas, incluso familia, ¿cierto? Se empieza a distanciar.
Y las personas con las que empieza a compartir son otros creyentes, ¿ya? Y muchas veces sin haber llegado a la iglesia. Y es lo que Saulo aquí el cambio que empieza a producirse en su vida, ¿ya? Y esto es un milagro que provoca el Señor, porque unir personas totalmente distintas, ¿cierto? A lo mejor con, no sé, niveles sociales diferentes muchas veces, o costumbres distintas, y unirlas en un solo corazón, con Cristo al centro, es un milagro. Es un verdadero milagro. En el grupo de los apóstoles, ¿cierto?, del Señor, habían dos extremos. Estaba Mateo, ¿cierto?, que era un recaudador de impuestos, odiado por los judíos, y estaba Simón el Celote, que era un extremista, ¿cierto?, al otro lado. Odiaba a los romanos, y ellos se caracterizaban por asesinar soldados romanos. Guardaban una daga entre sus ropas, y al descuido de un soldado romano, saltaban encima y lo mataban. Y de esa misma forma odiaban a los que trabajaban para el gobierno romano. Y aquí los tiene a los dos, Mateo y Simón el Celote. Hay algunos pastores que hacen bromas con respecto a eso, porque dicen que Mateo dormía con un ojo abierto y uno cerrado, porque no sabía en qué minuto iba a saltar Simón el Celote y lo iba a matar. Pero eso es lo que hace Cristo, y eso es lo que hace también con nosotros, ¿ya? O lo que ha hecho con nosotros. Sin Cristo en nuestros corazones probablemente no tendríamos relación con muchos hermanos que están aquí, por distintos motivos, ¿ya? Pero el amor de Cristo que Él ha derramado en los corazones de sus hijos provoca esta unión, ¿cierto?, a pesar de las diferencias. Y eso es un milagro, ¿ya? Porque diferencias que tenemos no son pocas, somos muy distintos muchos de nosotros. Sin Cristo no podríamos hacerlo, ¿ya? Es Él el que nos une. El versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando Saulo tuvo su encuentro con el Señor, él hizo dos preguntas. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos en lo que compartió Heriberto. La primera fue: ¿quién era el Señor? Y el Señor le reveló quién era, ¿cierto? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que hizo Saulo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo a qué lo había llamado, ¿ya? Lucas nos dice que Saulo, una vez repuesto físicamente, inmediatamente, dice aquí, enseguida predicaba lo que él sabía hasta ese minuto. Él tenía mucho conocimiento de la ley, ¿cierto? Pero en ese minuto él supo quién era Cristo, que era el Hijo de Dios. Y eso es lo que predicaba en la sinagoga, ¿ya? Algo interesante aquí es que Saulo es un nuevo creyente, en rigor. Pasa con muchas personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, sin ser cristianos muchas veces, pero cuando llegan al conocimiento de quién es Cristo realmente y toman su decisión, todo ese conocimiento como que recién empieza a hacer match con lo que empiezan a aprender, y cómo Dios empieza a revelar su escritura en esa persona. Es lo que está haciendo aquí con Saulo, ¿ya? Hasta ese minuto. ¿Qué es lo que sabe hasta ese punto? Que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que está compartiendo en el fondo con los judíos en ese minuto, que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el centro de su mensaje. Y de eso se trata la vida cristiana, ¿cierto? De compartir, de predicar a Cristo y el mensaje de salvación. Y a medida que vamos siendo enseñados por el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto?, y por medio de la palabra, lo que vamos recibiendo, lo que vamos aprendiendo, lo vamos poniendo en práctica y lo vamos pasando a otras personas, enseñando a otras personas lo que Dios nos va enseñando a nosotros. Nosotros sabemos quién es Jesús. Creo que todos acá hemos recibido a Cristo. Y si hay alguien que no lo haya hecho, mi consejo es que lo haga pronto. No sabemos en qué minuto viene. Entonces, sabemos quién es Cristo. Pero quizás no hemos realizado la segunda pregunta que hizo Saulo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y es una pregunta importante para nosotros como creyentes y que debemos hacerla. Porque el Señor no ha llamado, nos llama con un propósito.
Alguien dijo por ahí que el Señor nos llama espectadores, llama jugadores. ¿Ya? Y a cada uno de nosotros Él tiene una tarea que espera que nosotros cumplamos mientras estemos aquí. Y si no lo estamos sirviendo, entonces debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo importante, y vamos a ver aquí, es tener nuestros corazones disponibles, dispuestos, para que el Señor pueda enseñarnos y pueda usarnos. ¿Ya? Y cumplamos así el llamado por el cual estamos acá. Si alguien conocía bien las Escrituras, ese era Pablo, o Saulo, ¿cierto? Y Saulo va primero a los judíos, a pesar de que el Señor lo había llamado a los gentiles. Cuando el Señor lo llama, dice, y le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Al final del tema. Pero Saulo siempre iba a los judíos y vamos a ver que eso le trae algunos problemas. ¿Ya? Mira la reacción de los que escucharon el mensaje de Saulo en el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Las personas que escuchaban no podían creer lo que estaban viendo y escuchando. Ellos conocían a Saulo, sabían el historial de él. ¿Ya? Y no podían creer que se tratara de la misma persona. Ellos conocían a Saulo como el perseguidor, el asesino de cristianos. Y ahora estaba predicando que Jesús era el Hijo de Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Y ahí podemos ver que ellos están viendo a lo que Pablo en 2 Corintios 5:17 dice en ese versículo, una nueva criatura, una persona nacida de nuevo, totalmente distinta. ¿Ya? Con nosotros también pasó al momento de nuestra conversión algo parecido, ¿cierto? Cuando llegamos a Cristo. Aquellas personas que eran más cercanas a nosotros, ¿cierto? No podían creer, a lo mejor, el cambio de vida que se produjo. Ya no caminábamos en las mismas cosas que caminábamos antes con ellos. Tal vez pueden ser matices distintos en la conversión de cada uno de nosotros. Pero en general eso es lo que pasa. Las personas más cercanas, tus amigos, ¿cierto? Entre comillas, ¿qué pasó contigo? Ya dejaste de ser entretenido, de acompañarlo a los carretes, todo. Para algunos puede ser un cambio así, como Saulo, instantáneo. Para otros es progresivo. ¿Sí? Pero hay un cambio de vida y es notorio a la vista de la gente, a la vista de las personas. Muchos quizás se burlaron, ¿cierto?, de nuestra nueva vida. Para ellos no tenía sentido, pero es lo que la Escritura dice. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Pero cuando miramos hacia atrás nosotros podemos ver hoy día esas personas que fueron parte de nuestra vida, cómo están ellos sin Cristo y cómo estamos nosotros en Cristo. Y hay una diferencia muy grande. Personalmente, el grupo con el que yo me juntaba, 2 o 3 fallecieron trágicamente, otros están divorciados, separados, con hijos. Drama, totalmente. Y uno puede ver la diferencia en esas pequeñas cosas. Los judíos eran los más confundidos, porque Saulo dice, demostraba por medio de las Escrituras, y aquí está hablando del Antiguo Testamento, que los judíos también conocían muy bien que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ese Mesías que ellos estaban esperando. No podían entenderlo. Nosotros muchas veces no prestamos mucha atención en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque hay libros que son difíciles de entender, le damos poco, preferimos leer el Nuevo. Pero aquí las escrituras que usaban Jesús, Pedro, Juan, Pablo, era el Antiguo Testamento. Mediante esas escrituras del Antiguo Testamento, ellos predicaban el mensaje de salvación. A Cristo revelado en cada uno de esos libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, es bueno leer el Antiguo Testamento. Nos cuesta, cosas a lo mejor que no vamos a entender,
pero Dios va a ir dando revelación, poco a poco. Pablo dice que toda la Escritura es la palabra inspirada de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, ¿cierto?, enteramente para toda buena obra. Entonces es importante leer toda la palabra de Dios. Versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Muchos días que habla aquí Lucas, en realidad son 3 años. 3 años en que Saulo estuvo en el desierto de Arabia. ¿Por qué sabemos eso? Por lo que dice Gálatas. El mismo Pablo hablando. En Gálatas 1, versículo 11 en adelante voy a leer, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Entonces, muchos creen que este es el tiempo en que el Señor preparó a Saulo, instruyéndolo y revelándole las Escrituras, estos 3 años en el desierto de Arabia. ¿Ya? Tiempo en que Saulo aprendió lo que era la gracia de Dios. ¿Ya? Y hay otros hombres en la Escritura también que tuvieron una preparación, algunos mucho más larga. Moisés tuvo 40 años en el desierto, ¿cierto?, pastoreando ovejas. Y después estuvo 40 años más en otro desierto, pastoreando otras ovejas, el pueblo de Dios. Entonces, es lo que el Señor hace con su Hijo, pero se toma su tiempo, como dijo. Lo ha hecho por medio de la iglesia, con cada uno de nosotros también. No sé cuánto tiempo lleva cada uno de creyente, pero Dios se ha tomado su tiempo para ir enseñándonos a través de la iglesia, de su Espíritu Santo y de la palabra, ¿cierto? Nos prepara, ¿para qué? Para cumplir con su llamado. La pregunta es, ¿cuál es el llamado para cada uno? ¿Tenemos claro eso? ¿Le hemos preguntado al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es importante. La iglesia es la que tiene la responsabilidad, ¿cierto?, guiada por el Espíritu Santo de Dios, de enseñar y preparar al creyente. ¿Para qué? Para la tarea que Dios lo ha llamado. Y eso es lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Dicen, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, dice. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Una parte la hace la iglesia, otra parte la hacemos nosotros. Lo más importante de este tiempo de preparación que tiene el Señor con nosotros, más que los libros o los cursos que podamos tomar, que no son malos, ¿cierto? Son buenos, es bueno hacerlo, es cuánto tiempo pasamos a solas con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros con Él para que Él nos instruya, para que Él nos prepare, ¿ya?, para poder ser usados por Él? Es bueno, libros, cursos, etc., pero nada va a reemplazar ese tiempo. Nada reemplaza ese tiempo que nos tomamos a solas con Dios. Es un tiempo en que Él puede hablarnos a través de su palabra, en el tiempo en que Él nos escucha, ¿cierto? Se produce esa relación que es importante para el creyente. Volviendo al versículo 23, estos mismos judíos, para los que Saulo en algún minuto fue el héroe, ¿cierto?, que perseguía y mataba a los cristianos, ahora se han convertido en sus enemigos y comienzan a tramar su muerte. Saulo aquí empieza a experimentar el cumplimiento de lo que el Señor le ha dicho cuando lo llamó a su servicio. Cuánto era necesario que él padeciera por el nombre de Cristo, ¿ya? Pero el Señor siempre tiene misericordia de sus hijos, ¿sí?
yo siempre, y es lo que veo, Dios va a cuidar a sus hijos hasta que cumpla el propósito en cada uno de ellos. Después, partimos. Y eso es lo que hace con Saulo. ¿Ya? Mira lo que dice el versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. ¿Te quieren matar? Saulo se entera. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo recuerda este episodio cuando escribe a los Corintios, en 2 Corintios 11, versículos 32 y 33, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Dios guardó la vida de Saulo, que está en peligro, ¿ya? Y otros peligros más que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver cuando una serpiente, la más venenosa, lo muerde y Saulo ni siquiera se entera, ¿cierto? Pero también es este momento para humillarlo a Saulo. Saulo, piensa un poquito, Saulo de Tarso, el reverenciado, el top de top en algún momento por los judíos. ¿Qué está pasando con él aquí? Huye de noche y lo bajan en una secta, ¿cierto? Para salvarle la vida. O sea, parte del plan de Dios para Saulo y para todos los creyentes es que nos humillemos delante de Él, antes de que Él pueda usarnos. O nos humillamos nosotros o Él nos va a humillar. Y así de simple. Tiene que hacernos de nuevo para poder llevar adelante su propósito. Y a lo mejor no va a ser como Saulo, pero ¿qué tal si toca nuestra salud? ¿O toca nuestras finanzas? ¿Nuestro trabajo? Nos puede humillar de muchas maneras. Él va a sacar cualquier cosa que esté ocupando el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida. Y aquí es lo que hizo con Saulo. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pedro dice en 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, podemos confiar, sí, que cuando el Señor nos envía a realizar una tarea, Él nos va a guardar hasta que esa tarea sea cumplida. Y eso no significa que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir, probablemente. ¿Ya? Quizás no como sufrió Saulo, pero la Escritura nos muestra que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y en algún minuto nos va a tocar. Si no nos ha tocado, gloria a Dios y disfrutémoslo. Pero en algún minuto nos toca de distintas maneras. Se enferma un familiar, un ser querido, un hijo, una hija, un nieto. Pero como dije, Dios guarda la vida de sus hijos hasta que su propósito se haya cumplido en nosotros. Mira lo que dice el Salmo 121, versículo 5 en adelante. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y si bien esta escritura está en referencia a Dios guardando a su pueblo Israel, es también aplicable para el cristiano, para el creyente. ¿Ya? Siempre vamos a ver el cuidado, la ayuda y la protección de Dios para guardar a cada uno de sus hijos. ¿Ya? Hasta que, como digo, se haya cumplido el propósito que Él tiene con nosotros. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y aquí podemos ver las consecuencias de la vida anterior de Saulo, ¿cierto? Y eso es algo normal, es algo natural. Estos discípulos no creían que Saulo era realmente un convertido. Tenían temor de él, porque ellos tenían en mente la vida de Saulo de Tarso, un asesino, un perseguidor de la iglesia. Y pensaban probablemente que en cualquier minuto la trampa se desataba y los pescaban presos y desaparecían. Y esto no solamente pasa o le pasó a Saulo, es también parte de la vida de nosotros como creyentes, ¿cierto?
Porque Dios perdona nuestros pecados cuando venimos arrepentidos a Él. Nos recibe, ¿cierto?, con los brazos abiertos y nos hace nuevas criaturas. Pero muchas veces tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros pecados en nuestra vida anterior, nuestra vida pasada. Y nos van a acompañar, en algunos casos, por toda la vida. Piensa usted, voy a poner un caso extremo, un homosexual. Se contagia de SIDA. Llega a Cristo. ¿Dios lo perdona? Claro que sí. Pero va a tener que morir con eso, probablemente. Las consecuencias nos van a perseguir, siempre. Algunos le llaman karma. No. Es lo que pasa aquí con Saulo de Tarso. Toda su vida anterior era conocida por los judíos y por los cristianos. Sabían quién era Saulo de Tarso. Y claro, no es fácil confiar, ¿cierto? Pero Dios siempre tiene misericordia con sus hijos y siempre nos da fortaleza, nos consuela en medio de esas vivencias, ¿cierto?, muchas veces que son dolorosas. Aquí el Señor va a usar un hombre por medio del cual va a traer consuelo a Saulo y lo va a ayudar a través de este hombre para que él siga adelante. Vimos ya que el Señor usó a Ananías en Damasco, ¿cierto?, para Saulo. Y ahora aquí en Jerusalén el Señor va a usar a Bernabé, otro hombre de Dios, otro discípulo. Ya, el nombre real de él es José. Bernabé, el apodo o sobrenombre que le pusieron los discípulos, que significa hijo de consolación. Y eso es lo que va a hacer Bernabé con Saulo. Lo va a consolar, lo va a ayudar. Va a abogar por Saulo delante de los creyentes que no creían que Saulo era realmente un convertido. Y él va a ir y va a hablar por él. Y además va a traer consuelo a su vida. Versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahí está hablando de Saulo. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Entonces Bernabé, un creyente generoso y dispuesto para ser usado por el Señor. Vimos su generosidad en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Cuando Bernabé vende una propiedad y trae el monto del dinero para ponerlo a disposición de los discípulos, para ayudar a las personas que tenían necesidades en la iglesia. Ahora el Señor lo usa primeramente para traer consuelo a Saulo, al corazón de Saulo, que sin duda no estaba contento, viendo que todos lo rechazan, ¿cierto? Y también para abogar por Saulo delante de los apóstoles. Y él dio testimonio de la conversión de Saulo, que era real, ¿cierto? Y de cómo había predicado valientemente en Damasco en el nombre del Señor. Bernabé es un hermano bien especial que deberíamos imitarlo nosotros en la iglesia, ¿ya? Hay pequeñas cosas quizás que para las personas son importantes. Poner como ejemplo, ¿cómo recibimos a una persona que viene por primera vez a la iglesia? Estamos en otro tiempo, sí, distinto al de ellos. Pero si alguien llega aquí nuevo, mirando, como llegamos todos alguna vez, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos acercamos como Bernabé a tomarlo, preguntarle cómo está, cómo se llama? ¿O lo ignoramos? No, hay una persona nueva. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a un hermano que está bajoneado, triste o llorando? Nos acercamos a él y, no sé, hermano, ¿quieres que oremos por ti? Pregunto. O cuando nos enteramos que un hermano está pasando necesidades o le diagnosticaron una enfermedad grave, ¿qué hacemos? Pequeñas, grandes cosas. Ananías fue en parte responsable de que la comunidad de creyentes que no querían a Saulo, ¿cierto?, lo recibieran. Él los trajo como un hermano en la fe. Dice Lucas que Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y eso quiere decir que Saulo se movía después libremente entre los creyentes. Y Ananías tuvo parte en eso. Entonces es digno de imitar. Un poquito de, ¿cómo le llaman hoy día?
se me fue la palabra, pero empatía, ¿cierto? Hoy día, pero es bueno. Es una marca distintiva de un creyente, un verdadero creyente. Y eso es lo que hace, como dije, un verdadero convertido, busca la compañía de otros creyentes. Saulo la pasó mal porque fue rechazado al principio, pero aquí este hombre lo ayudó y es lo que busca una persona recién convertida. Otros creyentes, busca una iglesia donde congregarse, en donde pueda ser alimentado con la enseñanza de la palabra, tener comunión con otros hermanos, con otros creyentes, donde pueda ser guiado, pero también donde pueda ser consolado. Porque no sabemos de dónde viene y qué ha pasado con su vida antes de llegar. Dice también aquí Lucas que Saulo disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Dice. Estos griegos mencionados aquí se refiere a estos helenistas, ciertos judíos de habla griega, los mismos que se levantaron contra Esteban y que Saulo estaba con ellos, ¿cierto? Son los mismos y le dieron muerte a Esteban. Los mismos que habían puesto las ropas a los pies de Saulo en reverencia, ¿cierto? Hoy día lo quieren matar. Son sus enemigos. Pero, ¿qué pasó? Su nueva familia, los creyentes, en la fe, lo van a proteger. Lo van a cuidar de la amenaza de muerte de estos hombres. Versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo tenía problemas serios porque él iba siempre a los judíos. Su ministerio era otro, pero él iba a los judíos. ¿Por qué? Porque tenía mucho amor por su pueblo, por Israel. Pero los hermanos aquí, viendo el peligro que corría la vida de él, lo envían a su ciudad natal, a Tarso, que es la capital de Cilicia, para protegerlo de ser asesinado. Ahora, me gusta porque Dios siempre es ordenado para trabajar. Y hemos visto un ejemplo que Heriberto siempre lo pone. Pero estos hermanos sacan a Saulo, porque lo van a matar. Pero Pablo en Hechos 22, o Saulo, nos muestra que Dios le había dicho a él lo que iba a pasar. Dice en Hechos 22, 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, ¿cierto?, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi, ¿a quién? A Jesús. ¿Ya? Que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor trabajando en ambos lados, advirtiéndole a su siervo lo que viene y lo que tiene que hacer, y por otro lado moviendo ¿a quién? A los hermanos para que lo saquen. Entonces, me encanta cómo el Señor hace las cosas. Si Dios viene a alguien y le dice, oh, el Señor me dijo tal cosa, como dijo un pastor, a mí no me ha dicho nada. El Señor trabaja así, ordenado. ¿Ya? Y por eso cuando se dan esas dos cosas juntas, principalmente en el trabajo ministerial. Dios toca el corazón de una persona, lo mueve hacia donde quiere que esté, y por otro lado da testimonio al liderazgo, al pastorado de la iglesia, de que esa persona está en camino de, hasta que comienza su ministerio, cual sea, enseñarle a los niños, lo que sea. Por eso dije al principio, es bueno preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le va a decir lo que quiere que haga. Y eso va a ser evidente para el liderazgo de la iglesia. Dios aquí advirtiendo a su siervo y a los hermanos, viendo cómo cumplen el plan de Dios. Versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjate, con la partida de Saulo de Jerusalén, es como que Saulo era el que alborotaba todo, ¿cierto? Porque los judíos estaban con él a punto de matarlo.
Pero sacan a Saulo y dice que todas las cosas se aquietan, se apaciguaron, ¿ya? Con estos judíos helenistas. Y dice que las iglesias disfrutaban por toda Judea, Galilea y Samaria, es decir, por todo Israel. Fíjate, por todo de un tiempo de paz y crecimiento fortalecidos por el Espíritu Santo, nos dice Lucas. Ahora, las iglesias tienen paz, pero la persecución como tal no ha terminado. Y eso llama la atención. Tuvieron un pequeño respiro, por decirlo de alguna manera, pero la persecución estaba ahí. Pero aquí el énfasis nos habla principalmente de la paz que pone Dios en el corazón de los creyentes dentro de esa misma persecución que estaban experimentando, ¿ya? En medio de la persecución, aún así, ellos tenían paz, ¿ya? Aunque la persecución había disminuido un poco en su intensidad, pero es esa paz que Dios solamente da, ¿ya? Es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con estos hermanos. Lucas dice que ellos andaban en el temor del Señor y eran fortalecidos por el Espíritu Santo. El resultado de caminar de esa manera, ¿cuál es? Paz de Dios en el corazón. Eso es. Esa paz que dice Pablo que no podemos explicar, ¿cierto? En Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como creyentes, ¿tenemos paz en nuestros corazones cuando enfrentamos dificultades? Y nuestras dificultades, yo creo, distan mucho de las que enfrentó Saulo, ¿cierto? Pero ¿tenemos paz realmente? ¿O corremos de un lado a otro buscando soluciones antes de ir a los pies de Cristo? Aquí dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ahí es donde debemos correr primero, ¿cierto? Y pedir dirección y dejar que Dios obre. Ver la mano de Dios, ya sea solucionando el problema o diciéndonos qué debemos hacer. Pero muchas veces perdemos la calma y no hacemos lo que nos dice aquí Pablo como consejo, poner nuestras peticiones en oración delante de Dios. Ahora, después de este versículo en donde Saulo es llevado, ¿cierto?, a su ciudad natal, Saulo desaparece de la escena. Y aquí ya lleva 3 años hasta que volvió a Jerusalén, ¿cierto? Y de aquí a que vuelve a aparecer en el capítulo 13 del libro de Hechos, pasan 7, 8 años, algunos dicen hasta 9 años, otros hasta 10, hasta que vuelve a aparecer para iniciar su primer viaje misionero. Ya adivine en compañía de quién lo va a iniciar. ¿Eh? De Bernabé. Bernabé, el Consolador. Miren lo que dice en Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjate, profetas y maestros, y los nombra. El primero que nombra, Bernabé. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes del Tetrarca, y Saulo. En primer lugar está Bernabé, y Saulo también. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira dónde está Bernabé aquí. Dice que está nombrado entre los profetas y maestros. Podemos ver lo que Dios puede hacer con hombres que están realmente dispuestos a servirlo y a obedecerlo. ¿Ya? Pero hay un proceso de preparación que Dios hace con el que va a usar. Eso es algo que no podemos saltarnos. Para Saulo ese proceso duró 10 a 12 años antes que iniciara este primer viaje misionero. Y vamos a ver en los capítulos que siguen el fruto de ese tiempo de preparación que Dios tomó con Saulo. ¿Ya? Ahora Lucas da aquí un giro y nos empieza a hablar sobre la vida del apóstol Pedro.
Versículo 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Libia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. La última vez que vimos a Pedro, ¿se acuerdan? Fue en el capítulo 8, cuando va de regreso a Jerusalén después de visitar Samaria, junto con Juan. ¿Se acuerdan? Y de tener ese encuentro con Simón el mago. ¿Ya? En Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Lucas dice ahora que Pedro estaba visitando a todos, dice. Y eso nos muestra la preocupación que tenía el apóstol Pedro por todos los hermanos en la fe. Hay algo que el Señor le encargó a Pedro antes de partir, y era una tarea importante. En Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Eso es lo que está haciendo aquí Pedro, recorriendo, ¿cierto?, los lugares, visitando a los creyentes, ¿cierto?, cumpliendo la tarea que el Señor le había dejado, esa preocupación por los hermanos. ¿Ya? Y se encuentra con este hombre, Eneas. Muchos creen que no era un creyente, y este hombre estaba paralítico y hacía 8 años que estaba en cama. Ahora, uno lee, pasa rápido, ¿cierto?, es un texto muy cortito, pero no nos imaginamos la magnitud de lo que significa esta persona, paralítica, sin poder moverse, 8 años en cama. O sea, cuidar a una persona que está con esas limitaciones por 8 años es una tarea titánica, ¿ya? Y para la familia o las personas que estaban con él, y también para esa persona, ¿ya? Lo más probable es que esta persona estaba sin esperanza, ¿ya? Estaba ahí esperando la muerte nomás, no podía hacer nada más. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te salva, te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. El relato no lo dice, pero lo más probable es que Pedro oró al Señor, y el Señor le confirmó que sanaría a este hombre. Y Pedro tomó el paso de fe, porque no cualquiera hace lo que hizo Pedro. O sea, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasa si no se levanta? Pedro está confiado en lo que Cristo puede hacer por ese hombre, no en lo que él puede hacer, ¿ya? Él es solo un instrumento más. Nosotros siempre oramos por las personas, con la fe y la confianza que Dios va a hacer su voluntad en esa persona, ¿ya? Y hemos visto la mano del Señor. Pregúntenle a los que se juntan o los que nos juntamos el día miércoles en la reunión de oración. El Señor quiere sanar, el Señor quiere hacer cosas. Y aquí Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. El poder de Jesús. Él es el único que puede sanar. Y mira el resultado de este milagro, que este es el punto. Más que el milagro de la sanidad, este es el punto. Y le vieron todos los que estaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios usa este milagro de sanidad realizado en este hombre, Eneas, para producir un milagro mayor, la conversión de estas personas, ¿ya?, que vieron ese milagro que Dios había realizado. Y este es el mayor milagro, porque esa persona murió finalmente, ¿cierto? Pero estas personas que aceptaron al Señor y que se convirtieron, ese es el mayor milagro. Ese es el punto, ¿ya? No hay mayor milagro que ese, porque eso involucra salvación y vida eterna. Todos vamos a morir.
pero no todos vamos a ir al mismo lugar. ¿Es importante la sanidad física? Por supuesto que sí. Y debemos orar por las personas que están sufriendo enfermedades. Pero lo más importante es presentarle a Cristo a esa persona enferma si no es cristiana. Eso es lo importante, el mensaje de salvación que le va a llevar a vida eterna. Pedro sigue con su visita a los santos y vamos a ver un segundo milagro. Versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Jope es la misma ciudad donde escapó el profeta Jonás. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo manda a predicarle a los gentiles de Nínive? Él dijo, no voy, y huyó a Tarsis, ¿cierto? Descendió a Jope para huir a Tarsis, ¿ya? Esa misma ciudad es la que mencionan acá, que hoy día se llama Haifa, creo, en el Medio Oriente. En esta ciudad, en Jope, vivía esta mujer, Tabita, o Dorcas. Tabita es su nombre en hebreo, Dorcas es su nombre en griego, ¿ya? Ambas palabras significan gacela, ¿ya? Tabita dice que era una hermana en la fe, así lo menciona aquí, una discípula, ¿ya? Y por lo que dice aquí Lucas, era muy apreciada por la comunidad de Jope, ¿ya? Dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Más abajo dice que hacía vestidos y túnicas para las hermanas de la comunidad. Era una mujer que usaba los talentos y los dones que Dios le había dado en beneficio de sus hermanos, ¿ya? Bendecía con ellos a la comunidad donde ella vivía. Había enfermado y finalmente había fallecido. Y eso había causado mucha pena, mucho dolor a los que vivían ahí. Versículo 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ahora uno lee esto y dice, ¿y qué sentido tenía que fuera Pedro si ya estaba muerto? Y aquí podemos ver la fe de estos hermanos. Porque si mandaron a buscar a Pedro, sabiendo que ya Tabita había fallecido, la habían lavado y la habían puesto en una sala, ¿cierto? Antes de sepultarla, que era la costumbre en ese tiempo, fuera de Jerusalén, el plazo para sepultar a un muerto eran 3 días. Y en esa etapa está aquí esta hermana, fallecida. Y Pedro está en Lida, que quedaba como a 18 kilómetros, visitando a los hermanos. Pero ellos mandan a buscar a Pedro, ¿ya? Algunos dicen que probablemente habían oído sobre los milagros de sanidad de Eneas, en Lida. Pero Tabita estaba muerta, no estaba viva, no estaba enferma. Y ellos mandan por Pedro urgente a buscarlo. Eso es fe. Fe. Ellos esperaban que Pedro pudiera hacer un milagro. O mejor dicho, Dios pudiera hacer un milagro a través de Pedro, ¿ya? El versículo 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Vemos aquí la disponibilidad de Pedro. Pedro no se negó, y probablemente él sabía que Tabita estaba fallecida. A lo mejor el pastor actual le habría dicho, pero ¿a qué voy a ir yo? Está muerta. Pedro dice que se levantó y fue con ellos, disponible. A lo mejor, probablemente para traer consuelo, pero fue, ¿ya? El versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Cuando Pedro llega aquí al lugar, las viudas, ¿cierto?, que lloraban por la pérdida de Tabita, y le mostraban su ropa y todo lo demás, ¿qué hizo Pedro? Lo sacó a todos, dice, del lugar donde estaba Tabita puesta. ¿Quién había hecho eso? ¿A quién había visto Pedro hacer eso? ¿Se acuerdan la hija de Jairo? El Señor hizo lo mismo, lo sacó a todos, se quedó con los discípulos de él y con los padres de la niña, nada más. Y dice que se arrodilló y oró, probablemente pidiendo dirección al Señor, qué es lo que Dios quería hacer
en ese minuto. Y una vez que Dios le confirmó lo que quería hacer, ¿qué le dice? Se vuelve a la niña y le dice: Tabita, levántate. Porque ese sí que es un paso de fe. Decirle a un muerto que se levante. Y dice Lucas que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y luego dice, presentó a Tabita viva a los hermanos y a las viudas del lugar. Ahora, mira, nuevamente, versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Más importante que la resurrección de Tabita, estas personas que creyeron y se convirtieron. Ese fue el resultado. Nuevamente, Dios usó este milagro para producir el mayor milagro. Muchos creyeron en el Señor. Versículo 43 dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Fíjate, un curtidor era una persona que trabaja con pieles de animales muertos. Ahora, ¿qué era eso para los judíos? Los judíos nada que ver con eso. Y Pedro aquí se queda en la casa de un curtidor. Eso era algo inmundo para ellos, ¿ya? Y sin embargo Pedro se queda unos días en la casa del curtidor. ¿Qué nos está mostrando eso? Cómo el Señor está moldeando la vida de Pedro. En el mismo proceso que está Saulo, en el mismo proceso está Pedro. Un proceso de preparación, ¿ya? Y en la preparación para lo que va a hacer por medio de Pedro en el capítulo que sigue, en el capítulo 10. Ahí vamos a ver donde Dios abre la puerta al Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Y a quién va a usar? A Pedro, para esa tarea. Pedro, al igual que Saulo, están en el proceso de preparación bajo la mano del Señor. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Lean el capítulo 10, ¿ya? Para la próxima semana. Entonces, mira, hemos visto cómo Dios trabaja en la vida de estos dos hombres, Saulo de Tarso y Pedro. Dos hombres que fueron transformados por el poder de Dios, ¿ya? ¿Qué tenían de especial? Nada. Eran hombres comunes, igual que nosotros, ¿ya? No había ninguna diferencia. Fueron llenos del Espíritu Santo y con sus corazones dispuestos para ser preparados y usados por Dios. El Señor trabajó en ellos hasta el último día de sus vidas. De la misma forma el Señor trabaja y trabajará hasta el final de nuestras vidas con nosotros, ¿ya? Produciendo esos cambios que son necesarios para poder ser usados por Él. Por eso estamos aquí, ¿cierto? ¿O no? Dios, como dije, llama personas que no llama espectadores, llama personas que Él quiere incorporar en eso. ¿Se acuerdan cuando dijo: la mies es mucha y los obreros pocos? Ora, pide que el Señor mande obreros a la mies. El punto es, ¿qué tan disponibles estamos nosotros para que Dios haga ese trabajo? Porque Él va a ser respetuoso. Él no nos va a forzar, no nos va a obligar. Y muchas veces ese proceso es doloroso, como dije. ¿Estamos dispuestos nosotros para que el Señor trabaje en nuestras vidas? Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Porque probablemente vamos a sufrir. No la vamos a pasar muy bien en algunos momentos. ¿Y qué tan disponibles estamos para ser usados también? Si el Señor nos da una tarea, no, pero es que a mí no me gusta. Como dijo alguien por ahí, si no me ponen a mí un sueldo, casa, y no voy. Vemos aquí en la vida de estos hombres marcas claras, ¿cierto?, del trabajo de Dios en la vida de Saulo y en la vida de Pedro. Cómo se van mostrando, ¿cierto?, los cambios que él va haciendo. Ahora, una pregunta más personal. ¿Pueden ver las personas esas marcas de cambio en nuestras vidas? Cuando nos ven. ¿Pueden ver esos cambios en nosotros? ¿Pueden ver la mano del Señor trabajando en nuestras vidas? ¿O no ven nada? Es importante. Y nosotros mismos, si miramos hacia atrás, ¿podemos ver cambios en nuestra vida como creyentes, como cristianos? ¿O estamos igual que cuando nos convertimos?
Es importante para saber si estamos avanzando o no, si Dios está trabajando en mi vida o no. Porque si yo estoy igual, algo está pasando, ¿cierto? Si estoy con las mismas cosas y se lo doy firmado, no es el Señor el que tiene el problema. Es que yo no estoy permitiendo que Él haga el trabajo que Él quiere hacer. Dios quiere cambiarnos porque quiere usarnos. Entonces, dispongamos nuestro corazón para ser cambiados y ser usados por Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que sea. Tal vez es la tarea mínima, no lo sé. Tal vez no. A lo mejor es algo más grande y que va a costar más tiempo, no lo sé. Pero sí le puedo asegurar que Dios tiene algo para usted. Quiere hacer algo con usted. ¿Ya? Y con cada uno de nosotros. No es que yo, no sé, poniéndome en el caso de la mujer, soy dueña de casa, tengo hijos pequeños. ¿Eso es un impedimento para Dios? No. No, yo trabajo toda la semana y Dios quiere usarnos. Quiero terminar leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Él estaba en ese proceso hasta el final de su vida. Pero una cosa así hago, dice, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Ya pasó. Y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que nosotros debemos hacer. Si hasta hoy día no hemos estado disponibles para ser moldeados, ¿cierto?, y usados por el Señor, bueno, hoy día puede cambiar eso. Señor, aquí estoy. ¿Ya? Podemos dejar atrás todo lo que ya no hemos hecho. ¿Sí? Es lo que hizo el apóstol Pablo. Él tenía una vida que cualquiera querría olvidar después de llegar a Cristo. ¿Cierto? Yo creo que ninguno de nosotros aquí ha asesinado a nadie, pero imagínate él. Dejo atrás, ya. Dejar atrás todo lo que nos impide avanzar. ¿Ya? Y dice, y extendámonos, como dice Pablo, hacia lo que está adelante. Prosigo la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es la invitación que nace. Pero la decisión final es de cada uno de nosotros. Solo tenemos que tener en mente de que en algún día, puede ser cercano o lejano, vamos a tener que presentarnos delante del Señor. Y Él nos va a preguntar, ¿qué hicimos? No vamos a perder la salvación por eso, pero vamos a tener que dar cuenta. Vamos a orar.